Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Derecho Patrimonial que organiza la Universidad Nacional del Litoral con Rodolfo Jáuregui, con el doctor Rodolfo Jáuregui y yo que soy Úrsula Basset, con la coordinación de Fernando Gastiazoro. Espero que les entretenga este primer encuentro breve que vamos a tener, que se complementa luego con el material de la lectura que nosotros les proporcionamos. Tiene que ver con cómo pensamos el régimen patrimonial de familia, porque generalmente nosotros pensamos el régimen patrimonial de familia sobre la base de la estructura con la que nos formamos en la facultad, que es una estructura que normalmente hereda de la visión decimonónica, codificada, del Código Civil francés, esa idea de que los efectos de las relaciones de familia están como en dos compartimientos estancos y separados, que son por un lado los efectos personales, en los cuales están los alimentos, los deberes matrimoniales, que consideremos o no consideremos que están en el matrimonio, los alimentos, ¿no? En su caso incluso el régimen de divorcio y sus efectos, ¿no? Y del otro lado, como si fuera una cajita separada, que no tiene nada que ver con lo anterior, estaría la dimensión patrimonial del matrimonio. En la dimensión patrimonial del matrimonio estaría todo lo que nosotros llamamos régimen patrimonial, ¿no? Fíjense que en el Código de Vélez, el Código Civil de Vélez, tan separada estaba la dimensión patrimonial del matrimonio, aún siendo la única emergencia patrimonial posible el matrimonio, porque Vélez concebía un régimen único, es decir, solo había un régimen de comunidad de ganancias, y no era posible optar por un régimen diferenciado. Aún en la época de Vélez, nosotros teníamos que la dimensión patrimonial, los efectos personales del matrimonio estaban contenidos en la primera parte del código, mientras que el régimen patrimonial estaba en una parte completamente distinta, regulado bajo el régimen de los contratos y teniendo en cuenta la, el régimen de sociedad como un régimen subsidiario de regulación del régimen de comunidad. Es decir, el régimen de comunidad se entendía como una forma de sociedad, como un estilo de sociedad que se regulaba específicamente para el código y que no tenía personalidad jurídica. Entonces, sobre esta base ustedes vean cómo la dimensión patrimonial del matrimonio, si bien estaba muy acentuada la dimensión asociativa en el régimen que nosotros encontramos en el antiguo Código Civil, siempre en el antiguo régimen y todavía en el antiguo Código Civil y en este régimen nuevo, en el nuevo Código Civil y Comercial, siguen estando pensados como dos compartimientos estancos o separados. Sin embargo, poco que lo pensemos, todo el régimen patrimonial solamente cobra sentido en la medida en que nosotros pensemos que hay una red de relaciones extrapatrimoniales y personales que le dan sustento y origen, ¿no es cierto? No habría régimen patrimonial del matrimonio si no hubo previamente amor como para casarse, si no hay comunidad de vida, si no hay una integración, si no hay una concepción, digamos, de lo humano del matrimonio. Ni tampoco puede pensarse separadamente de lo humano la división de los bienes ni los regímenes de bienes, ¿no? Eso es un poquitito el punto de partida de este debate, poner en cuestión esa división taxativa que nosotros recibimos de las codificaciones decimonónicas entre los efectos patrimoniales y los efectos personales del matrimonio, viendo cómo en realidad están profundamente intrincados, entrelazados, y vamos a ver que en muchas instituciones es bastante difícil escindirlo. Pasemos, si ustedes me permiten, un pasito más a la diapositiva. Como ustedes ven, en la primera diapositiva nosotros decíamos dinero y familia, ¿qué tiene que ver el amor con todo eso? Bueno, yo creo que tiene un montón que ver. Primero porque hay una dificultad de los afectos en relación a las cuestiones económicas del matrimonio, es decir, cualquiera que tramitó un divorcio sabe que un régimen patrimonial no se disuelve de la misma manera que se disuelve una sociedad cualquiera. Nosotros sabemos que hay una carga afectiva fuertísima en la disolución del régimen patrimonial que se advierte ni bien uno se sienta a una mesa de negociación. Es decir, está cargado de tensión la negociación patrimonial del matrimonio, justamente porque, si ustedes me permiten, les voy a mostrar un libro, justamente porque
porque los bienes están cargados de afectos, y la negociación muchas veces es una negociación identitaria sobre qué lugar ocupo yo en la vida del otro. En esta imagen, ¿no? Nosotros vemos un cerebro luchando contra un corazón en un estudio que se hizo en el Reino Unido hace unos 3-4 años. Se le preguntó a abogados de bufetes jurídicos en Inglaterra, en Londres, cómo se negociaban los bienes, cómo negociaban ellos los bienes al momento de la disolución del matrimonio. Inglaterra tiene un régimen un poco distinto que el nuestro. La cuestión es que ellos decían que normalmente la mujer negociaba con la angustia, es decir, aceptaba acuerdos en los cuales recibía una cifra que se iba a diluir en el largo plazo porque negociaban la angustia de la incertidumbre del futuro. Los hombres muchas veces negociaban un poco más con el cerebro. Pero en realidad todo esto depende de la configuración de la pareja. Nosotros hemos visto hombres que negocian enamorados y mujeres que negocian sufriendo angustia o todavía teniendo dificultades para asimilar el divorcio, ¿no? En este libro que ustedes ven acá, que se llama La familia, el dinero y el amor, ¿no? Las cuestiones psicológicas vinculadas con las cuestiones materiales, que lamentablemente no está traducido al español, hay un análisis bastante interesante de cómo en realidad abordar la cuestión del régimen patrimonial del matrimonio debería ser también una cuestión interdisciplinaria. Hablar de dinero no es fácil. En las parejas hay concepciones distintas del dinero, ¿no? Uno es más bien hormiga, el otro es más bien cigarra. Hay pudores respecto al dinero que tienen a veces una de las partes y la otra no. Es bueno tener pudor. Vélez era pudoroso en su regulación del matrimonio. Decía, ¿cómo vamos a hablar de dinero antes de casarnos? ¿Cómo vamos a tener una convención económica que hable de dinero antes de casarnos, por ejemplo, ¿no? Y después porque los bienes en la familia están impregnados de recuerdos, de vivencias compartidas, de asignaciones de sentido que le da a cada una de las partes y que están presentes implícitamente a la hora de negociar. El dinero es un organizador de la familia y a su vez es un posibilitador de la vida familiar. Es decir, para una vida familiar es necesario que haya una base económica que la haga posible, ¿no? Contigo pan y cebolla está muy bien, pero si no tenemos dónde convivir, no tenemos de qué vivir, es difícil la conformación de la familia, ¿no? Son presupuestos básicos. Organiza las relaciones, hay alguien que aporta más, alguien que aporta menos, alguien que se ocupa más de los gastos, otros que se ocupan más de sí mismos. Organiza los lugares, a veces de proveedor, a veces de receptor. Puede generar equidad o inequidad, desequilibrios o inequilibrios de poder dentro de las relaciones del matrimonio. Y como dijimos, está cargado de sentido, un sentido que el abogado muchas veces tiene que leer en las entrevistas, en las anamnesis que tenga con la pareja, leer en las circunstancias, en las comunicaciones verbales y no verbales sobre el tema, ¿no? Preguntas que uno se puede hacer, qué espera cada quien del otro, es decir, cuál es la expectativa de cada una de las partes respecto del lugar que tiene que ocupar el otro en la relación económica de la familia. ¿Qué representación tiene cada uno de su relación con el dinero? ¿Qué sucede cuando hay varias familias o hay miembros extrafamiliares que requieren en realidad un aporte alimentario? Por ejemplo, si hay un sobrino enfermo, un tío enfermo que no se puede autoabastecer, o por ejemplo la suegra o el suegro necesita asistencia económica, ¿no? Que eso genera muchas tensiones internas. ¿Qué sucede cuando un miembro de la familia es más caro que otro? Por ejemplo, porque a uno se le ocurre estudiar y hay que pagar el máster o el doctorado, hay que bancarlo, ¿no? ¿Quién invierte más en la familia y quién invierte más en sí mismo? Y los recelos que eso en realidad implican. Y luego también el valor de los bienes inmateriales. Esto es un tema muy poco hablado, pero que en realidad tiene una trascendencia enorme. Uno de los esposos, los dos esposos eran nada, no estudiaron antes de casarse, pero uno de ellos durante el matrimonio, con el sacrificio del otro, completa una carrera y se transforma en otra persona. A raíz de eso empiezan las tensiones matrimoniales y el matrimonio se divorcia. Porque claro, las expectaciones de uno y de otro son distintas. ¿Cómo impacta eso? Uno se va del matrimonio con una carrera, con un futuro. El otro se va del matrimonio sin nada, ¿no?
habiendo a lo mejor colaborado. Entonces ustedes me podrán decir, bueno, está la compensación económica. Sí, pero esa carrera tiene un valor económico también, ¿no? Que se lleva una de las partes del matrimonio, no solamente por el pago de las cuotas de la facultad o de lo que sea, sino porque es un valor futuro, y tiene un valor en dinero también, ¿no? Tiene una proyección de valor en dinero. Eh, Hay dineros que envenenan, es decir, que envenenan la relación, ¿no? Hay distintas maneras de relacionarse con el dinero durante la armonía conyugal, que yo creo que el abogado debería intentar leer, y las formas de relacionamiento de la pareja. Fíjense que nosotros hablando del régimen patrimonial del matrimonio, podríamos hablar del régimen patrimonial de las uniones convivenciales, porque de hecho lo hay, ¿no? Hay distintas maneras de relacionarse en las parejas de hecho, generalmente mantienen cuentas separadas, en las parejas libres, que también mantienen cuentas separadas, pero además de ahí, de eso hay una mayor estructura de desconfianza, ¿no? Las parejas en conflicto, en las que predomina también la desconfianza, las parejas separadas, en las que se consolida una visión autonómica del manejo del dinero, las divorciadas, ¿no? Las viudas, con hijos propios y ajenos, y las sucesiones, donde uno muchas veces mide en lo que recibe la herencia el lugar que ocupa en el afecto. El dinero también tiene que ver con ciclos de la vida familiar, ¿no? Por ejemplo, contigo pan y cebolla, antes de casarnos decimos lo que sea, porque total lo que importa es que nos queremos, ¿no? Enseguecidos por el amor, qué maravilla. Después viene, bueno, doble trabajo cuando ambos trabajan y cuando el ingreso es igual o es desigual. Ahí las relaciones sean distintas, cuando el ingreso es desigual hay una expectativa, ¿no? Y una dependencia. Después hay herencias perceptivas de la familia de origen, no todos tus familias son unos gastadores crónicos, qué sé yo, ustedes son unos tacaños, bueno, hay economías escondidas, cuentas separadas, dinero que guardo, cosas que no cuento, el secreto, las estrategias internas de manejo con el dinero, de escondimiento al otro, saber si hay cuentas bancarias de a dos o de a uno, ¿no? Y después, bueno, ¿qué pasa cuando hay independencia económica, pero dependencia afectiva? Que este es un factor de vulnerabilidad que nosotros a veces no manejamos. Bueno, yo en realidad con esto termino mi pequeña presentación inicial que tiene que ver con clarificar. Creo que esto es una base del reconocimiento recíproco y de la confianza también entre el abogado y el cliente. Creo que es importante poder expresar, discutir estas cosas con los clientes, elegir estrategias, clarificar estándares de sexo en la relación, también en las parejas de personas del mismo sexo. A veces hay una mujer receptiva y hombre dador, o a la inversa, que están implícitos. Y para el abogado, comprender y poner sobre la mesa con delicadeza estas cosas. Yo siempre digo, no hay que entrar con... Me parece a mí que la familia es como si fuera un bazar, y no hay que entrar como un elefante. Es decir, hay que entrar con una delicadeza enorme y esperando que cada persona pueda, hasta que la persona se sienta cómoda, pero revelando de a poco su intimidad al abogado. Y entonces el abogado, con la información que maneja, estará en mejor situación para poder acompañar a las partes con este elenco de significaciones que el régimen patrimonial del matrimonio tiene, y como ven, se separa muy poco de la dimensión personal del matrimonio. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos entonces con el próximo curso, en el próximo encuentro.